El último caso de transmisión de la herencia genética que vamos a ver en este apartado es el de los genes letales, que podemos decir que no es que no se cumpla realmente la ley de Mendel, sino que ésta está enmascarada o no la podemos percibir en un primer momento. Vemos aquí el ejemplo estudiado con ratones, el ejemplo que se suele utilizar en este caso, en el que el alelo Y, cuando está en homocigosis, es decir, cuando está en compañía de otro alelo igual, conlleva la muerte del individuo, en este caso la muerte del ratón, como vemos aquí. Las otras combinaciones posibles nos dan individuos de color amarillo e individuos de color café, como se ha llamado en este caso. ¿Qué ocurre? Que si solo tenemos en cuenta estos individuos, veríamos que no se cumple la ley de Mendel. Pero si pudiésemos contar de alguna forma a los individuos que han fallecido o que no se han gestado por la homocigosis del gen letal, del gen que conlleva la muerte del animal, sí veríamos que se cumple la ley de Mendel. Dentro del apartado genética del sexo, vamos a ver cómo se determina el sexo en los individuos. Según las especies, el sexo puede estar determinado fenotípicamente, esto es, cuando las condiciones ambientales determinan que los individuos puedan ser machos o hembras. Es muy conocido el caso de ciertos reptiles, cocodrilos, tortugas, en los cuales en las nidadas un aumento o una disminución de temperatura puede dar lugar a que haya una mayor presencia de machos o hembras en las nidadas. En estos casos, pues una temporada con unas condiciones ambientales concretas puede conllevar un desequilibrio en la proporción de machos y hembras de la población. El sexo también se puede determinar genéticamente, es decir, eh, por combinación de alelos, como hemos visto en los casos anteriores. Alelos, no cromosomas enteros, como ocurre con algunas plantas. Finalmente, el caso que nos es más cercano, lógicamente, es la determinación del sexo cromosómicamente. Es decir, cuando la presencia de ciertos cromosomas enteros, determinan que el individuo sea macho o hembra. En nuestro caso, en los humanos, los llamados cromosomas sexuales son los conocidos cromosomas X e Y. Los demás cromosomas los llamamos autosomas. Es decir, el cromosoma 7, el 14 y el 18 son autosomas. La pareja de cromosomas 23 serían los cromosomas sexuales XX o XY. Como vemos aquí, cuando combinamos un óvulo que dona el cromosoma X junto a un espermatozoide que también dona el cromosoma X, tenemos un individuo completo, doble dotación cromosómica, que es mujer, porque sus cromosomas sexuales son XX. En cambio, cuando tenemos un individuo formado desde un óvulo que dona el cromosoma X más un espermatozoide que dona el cromosoma Y, tenemos un individuo varón o macho, porque tiene los cromosomas sexuales X e Y. ¿Y qué pasa? Que el óvulo no puede donar nunca el cromosoma Y. Efectivamente, el óvulo no puede donar nunca el cromosoma Y porque la mujer no tiene un cromosoma Y que poder donar durante el proceso de meiosis. Dentro de la determinación del sexo cromosómica y en humanos, vemos al comparar los cromosomas X e Y
que existen unos segmentos que llamamos homólogos, es decir, con genes que rigen o que determinan los mismos caracteres, y segmentos diferenciales, donde radican los caracteres asociados al cromosoma Y, que podríamos llamar propios del varón como holándricos, y los caracteres ginándricos, asociados al cromosoma X. Podríamos llamar como asociados a la mujer, aunque en este caso se pueden expresar en ambos. Como decíamos, cuando tenemos la combinación cromosoma X, tenemos un individuo mujer, y cuando tenemos la combinación cromosoma X, cromosoma Y, tenemos un individuo hombre o varón. ¿Qué ocurre? Que pueden darse constituciones cromosómicas sexuales anómalas, como vemos aquí, que conllevan determinadas enfermedades o síndromes, como el de Klinefelter o Turner, con ciertos desequilibrios en el individuo que pueden ser muy serios. Cuando hablamos de una transmisión de la herencia influida o afectada por la presencia de determinados cromosomas sexuales en el individuo, hablamos de herencia ligada al sexo. Cuando hablamos de caracteres limitados por el sexo, nos referimos a aquellos que se presentan solamente en uno de los sexos, aunque los genes se hallen en ambos. ¿Qué significa esto? Bien, estos caracteres no necesariamente están en los cromosomas X e Y. Pueden estar en el 6, en el 8, en el 11, en los que sean. Pero su expresión sí que viene determinada por la combinación de cromosomas sexuales. Tenemos en el caso de caracteres limitados al sexo, pues bueno, producción de leche, vello en la cara, etcétera, cosas que asociamos a uno de los sexos, aunque realmente la información para estos caracteres esté en ambos sexos. Simplemente se expresa en uno de ellos. Algo muy parecido es el caso de los caracteres influidos por el sexo, que son aquellos que pueden radicar en el cromosoma 1, 18, 20, pero que sin embargo se expresan de forma diferente según la combinación de cromosomas sexuales que tengamos. En este caso de los caracteres influidos por el sexo, vemos en un ejemplo muy típico el caso de la calvicie, que en el caso del hombre es dominante, mientras que en el caso de la mujer es recesivo. Es decir, es más difícil tener una combinación en la cual se produzca calvicie en mujeres que en hombres.